Hola amigos de Expedición Guaraní, estamos aquí en este día bastante caluroso en San Bernardino, a orillas del lago Ipacaraí, donde había comenzado justamente esta Expedición Guaraní en su capítulo Paraguay. Estamos en el segundo programa para empezar a tocar, para empezar a disfrutar, como siempre junto a Gustavo Bruñón. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Aquí muy cómodos en San Bernardino, donde decíamos arrancó todo. Y sí, esta fue una de las casas donde los extranjeros se hospedaron y así como habíamos hablado en el programa anterior, nuestra idea era hacer que ellos pasen una experiencia parecida a la que pasan las familias que tienen y que vienen a veranear a San Bernardino. Ajá. Entonces les ubicamos en casas particulares, estuvieron 2 días, sábado y domingo, y el lunes salimos para Villarrica, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? La salida allí en Villarrica, llegando después 4 puntos de control dentro de la ciudad, allí para empezar a ambientarse un poquitito en lo que tiene que ver con la locación, a buscar las bicicletas y a salir después ya en la competencia. Así mismo, nosotros le llamamos la primera etapa, decíamos, no le entregamos los mapas todavía, ellos llegaron hasta Villarrica en un ómnibus, llegaron allá a las 9:30 de la mañana, a las 9 prácticamente, a las 10 tenían que largar, entonces esas 1 hora tuvieron para controlar los mapas, hacer el recorrido. Tenían la primera etapa que era el recorrido a pie por la ciudad de Villarrica, 4 puntos de control. Llegaban al Polideportivo de Cuaputá y ahí tenían la bicicleta y empezaba la carrera, la parte de la segunda etapa que era la bicicleta. Muchas emociones encontradas en lo que tiene que ver con la ansiedad, por sobre todo a la hora de salir, a la hora de empezar la carrera, y son imágenes que ya vamos a empezar a disfrutar. En el capítulo anterior veíamos cómo se registraban, cómo se chequeaban todos los equipos, la entrega justamente de los insumos y de la preparación de los equipos. Hoy ya con la participación en este primer día de carrera oficialmente en Expedición Guaraní. Así que vamos con las imágenes. Paraguay es un país de América, situado en la zona central de América del Sur. Su territorio está subdividido políticamente en 17 departamentos y un distrito capital, Asunción. Es un país multicultural y bilingüe. Sus idiomas oficiales, el español y guaraní. Paraguay posee una elevada riqueza de fauna y flora, debido a que los 6 ecorregiones que convergen de su territorio registran una notable biodiversidad. En esta carrera de aventura, la primera en Paraguay, dentro del circuito mundial, los equipos mixtos de 4 integrantes tuvieron cerca de 550 kilómetros de recorrido. Navegaron por ríos serpenteantes, llegaron a algunas de las cumbres más elevadas del país, pedalearon muchos kilómetros por caminos de arena y barro y realizaron actividades de cuerdas en uno de los saltos de agua más hermosos del país. Bueno, estamos en la ciudad de Villarrica, lugar donde va a ser la largada de Expedición Guaraní 2016. A las 9 de la mañana vamos a entregar los mapas de carrera, de la primera parte de la carrera. Sabemos que esta carrera es una carrera en la que la navegación es uno de los pilares de este deporte, entonces se les va a entregar los mapas. Van a tener 45 minutos para poder organizar, ver un poco la ruta, pensar posibles estrategias que puedan llevar a cabo. Aqui é onde começa a etapa, o final do primeiro trek, o início da bike, e aí vamos estar passando por esse trajeto aqui, subindo essa serra, onde teremos alguns PCs para pegar. 5, 4, 3, 2,
Bueno, entonces ya marcamos cementerio, iglesia. Ok. Entonces vamos acá, ya, directo. Pero no marcamos todavía 2, es mejor hacer ahora 2 y después 10. Pero llegar cerca de acá nomás hacemos lo más lejos y después volvemos. Tres acá, la zona. Déjalo ahí, chicos. ¿Marqué? 4. ¿Ahí está? Vamos, bien. Gracias. Antes. Vale, por la izquierda, left. Estábamos viendo las imágenes que corresponden allí a Paraguay en lo que tiene que ver con este primer día de competencia. Estamos en Villarrica, camino después al Cerro Tres Candú también, ya lo que tiene que ver con ese cerro que decíamos el punto más alto en nuestro país, Gustavo. Así mismo, primero pasaban en bicicleta por el Cerro Acatí, Sí. que es un cerro también muy emblemático de la misma zona. Se cree que es un lugar que tiene una energía especial. O sea, hay muchas personas que hablan de eso y se van allá, hay una posada ahí que pasan la noche la gente, muy lindo lugar. Bueno, eso se va a ver en las imágenes que vienen después, ¿verdad? Lo que vimos ahora era como la largada en Villarrica, que fue bastante peculiar, porque lo que hicimos fue los mapas de la primera etapa, que era el recorrido en la ciudad de Villarrica, colgamos de un cordón al cruzar la calle de donde estaba la largada. Entonces estaban todos ahí esperando, bueno, se puede ver. Estaban todos esperando y van para agarrar el mapa y empezar. O sea, ellos no tenían ni idea qué tenían que hacer en esos primeros kilómetros, hasta llegar al polideportivo. Y en el polideportivo tenían que armar su bicicleta, porque ellos habían entregado su bicicleta el domingo de noche acá en San Bernardino. Sí. Después se encontraron allá con las bicicletas. Se encontraron con la bicicleta en el polideportivo Icuaputá, sí. Allí en Villarrica. Entonces, puntos realmente importantes dentro de lo que es también, y aquí en Expedición Guaraní, obviamente la intención también es esa, que la gente conozca un poquito los puntos importantes de turismo interno dentro de nuestro país. Tenemos que agradecer también, obviamente siempre bien atendidos nosotros por el Hotel Borbón. Venga al Hotel Borbón y disfrute de almuerzos y cenas en su distinguido restaurante Gol Olímpico. Conozca el bar temático de fútbol, la tradicional feijoada premiada en Brasil y perfeccionada por los chefs paraguayos del Borbón. El restaurante Gol Olímpico cuenta con una capacidad para 170 personas, en donde usted podrá deleitarse con lo mejor del buffet internacional con pastas, espacio VIP y terraza al aire libre. Restaurante Gol Olímpico, venga a disfrutar el Borbón Conmebol Asunción Convention Hotel. Reservas al 659.000. También hay que agradecer a Farmaarte. Bueno, Farmaarte, que es un laboratorio con soluciones terapéuticas y medicamentos únicos para tratamientos únicos. Sí, obviamente, y estamos siempre para este tipo de terrenos. Es recomendable cuidarse y utilizar las mejores bicicletas. Obviamente. Las mejores bicicletas y los mejores equipamientos, porque definitivamente forma parte de la carrera. Por eso que Ciclesport, que trae las marcas Specialized de bicicletas y trae también la ropa de compresión Compressport, que son sumamente importantes para un buen desempeño. Ya en este nivel que nosotros estamos pensando y trayendo a Paraguay, que es lo mejor que hay en el mundo. Nos acompañas a la pausa, nos vamos todos a la pausa un ratito, después a la vuelta tenemos más imágenes ya de lo que tiene que ver otra vez con la competencia en este capítulo Paraguay. Ya venimos.